Vamos pues con otros temas. Y vamos a ver cómo lo tenemos aquí señalados. Los médicos. Ayer se escenificó pues una situación muy lamentable en el que una protesta de los médicos que se reunieron en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que marcharon hacia Palacio Nacional, pues tuvieron una recepción muy poco amigable en los alrededores del Palacio Nacional, porque distinto a lo que ha sido la tradición hasta ahora del gobierno del presidente Abinader, allí no les recibió una comisión dispuesta a invitar a varios de los voceros, al presidente y a otros voceros del colegio médico a penetrar, a exponer sus inquietudes, una serie de cosas, o a dialogar. No fue eso lo que pasó. Realmente a los médicos se les recibió a macanazo y a bombazo. Cosa extraña porque creo que el asunto se enfrentó con cierta soberbia. Se enfrentó este asunto. ¿Y por qué? Porque a veces no se entienden los reclamos que hacen algunos interlocutores, como en este caso los dirigentes gremiales. El gobierno incluso dice, pero es que no hay contradicción entre lo que nosotros planteamos y lo que ellos piden, y estamos en disposición de conceder lo que piden. Vamos a buscar el comunicado que emitió el gobierno en el día de ayer con relación a este tema de los médicos. Emitió pues un comunicado el gobierno donde está planteando que ellos tienen una plena coincidencia. Bueno, aquí está el comunicado. La actual administración asumió en medio de una pandemia y desde el primer día nuestra prioridad fue garantizar la salud del pueblo dominicano. La única manera de lograrlo era apoyando con recursos, gestión y atención al sector salud. Lo hicimos y así salimos victoriosos de la mayor crisis de salud de nuestra historia. La capacidad para dialogar es la característica principal de esta administración. Lo hacemos con todos los sectores, pero lo hemos hecho todavía más con los representantes del sector salud. El acceso de los representantes del Colegio Médico Dominicano al Palacio Nacional ha sido permanente. Precisamente ayer, martes 26 de julio, fue la más reciente reunión entre Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, y Daniel Rivera, nuestro ministro de Salud Pública, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, Raquel Peña, vicepresidenta de la República. En esa reunión se acordó trabajar en las demandas porque estamos de acuerdo en los temas y también recibirlos nuevamente hoy para continuar la conversación. Queremos ratificar que no hay contradicción entre lo que piden los médicos y lo que estamos dispuestos a otorgarles. Las puertas del Palacio Nacional han estado abiertas durante estos 2 años y seguirán abiertas. El Colegio Médico Dominicano no necesita marchar para continuar el diálogo con las autoridades actuales. Bueno, hay contradicción porque dice el presidente del Colegio Médico que no es cierto que ellos se reunieran ni con el director del Servicio Nacional de Salud ni con la vicepresidenta, que por el contrario tenían programada una reunión
ayer con la vicepresidenta y esa reunión fue suspendida. Que con quien sí se reunieron, que con la única persona que se reunieron fue con el ministro de Salud, Daniel Rivera, pero esa reunión con Rivera era para coordinar la reunión con Raquel Peña. Esa reunión a la que se refiere el comunicado, que según Senencaba no se dio. No se dio. Y en cambio, entonces estuvo este recibimiento. Este recibimiento que no debió ser, independientemente de que se considere hasta inconsecuente pues la protesta de los médicos. Aunque se considere hasta inconsecuente, la respuesta no debió ser la que se dio en el día de ayer. Ustedes vienen como quiera, yo les he facilitado el diálogo, he estado abierto hacia ustedes, me hacen esto. Macanazo. No. Yo creo que eso pudo haber tenido otra salida. De hecho, quienes conocen al presidente Abinader saben que a partir de hoy eso busca otras salidas. Saben que a partir de hoy ellos van a ser llamados a dialogar. Y sobre todo cuando se establece que no hay diferencia, pero si no hay diferencia, entonces vamos a sentarnos con mayor razón para sentarnos a plantear las cosas, porque los médicos dicen que ellos no están buscando aumentos salariales, que ellos lo que quieren es que se terminen algunos hospitales que desde hace años están en reconstrucción, dicen ellos. Y por otra parte, ellos no están de acuerdo con las creaciones de algunos patronatos, etcétera, etcétera, para la gestión de algunos centros, y están planteando también que se resuelvan vacantes que no han sido completadas, que eso es lo que ellos están planteando. Entonces, si el gobierno plantea que no tiene diferencias con ellos, que está en disposición de trabajar esos temas, pues lo que ocurrió ayer era innecesario. Aunque el colegio médico hiciera una protesta, que el gobierno la leyera como una protesta que no se correspondía, porque podía ser canalizada de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya sabemos el panorama que plantea. Recientemente comentamos la situación en Panamá, comentamos la situación que se dio en Panamá, que creó todas estas dificultades que apenas han empezado a atenuarse en recobro de cierta normalidad. Hicimos referencia de esos acontecimientos. ¿Ustedes saben cómo empezaron esos acontecimientos en Panamá? Esos acontecimientos empezaron con una protesta de los profesores. Y a esa protesta de los profesores se fueron sumando otros sectores que tenían razones como las de los profesores para protestar. Porque ahora todos tenemos razones comunes para protestar. Todos estamos afectados por el tema de la inflación, aunque solo en 2 instituciones pues se ha trabajado para que la gente esté en capacidad de responder a la inflación. Estamos hablando de la Superintendencia de Electricidad, que se reajustó los ingresos de sus altos funcionarios para que tú estés en capacidad de responder a la inflación, y entonces también en la Comisión Nacional de Energía, que reajustó el salario de sus funcionarios para que esos funcionarios, cuando vayan al supermercado y lo encuentren todo más caro, pues tengan mejores ingresos. Esas 2 instituciones nada más. Después, a nadie más ha sido beneficiado en este país, ni en el sector público ni en el sector privado,
con una compensación que le permita caerle atrás a la inflación. Por lo tanto, lo que más tenemos en nuestras realidades en distintos países en estos momentos son gente en disposición de protestar para que se les atienda. Entonces, por ahí tal vez se ha aperturado un camino al que tendríamos que acostumbrarnos en lo adelante y el propio gobierno diseñar un manejo frente a esas cosas. Porque lo que nos espera, señores, es difícil. La parte más importante de la participación reciente aquí de Juan Temístocles Montaz en El Sol de la Mañana fue el enfoque que hizo sobre el impacto que pudiera tener la recesión de Estados Unidos en la República Dominicana. No hay duda de que la economía en Estados Unidos ha entrado en recesión, porque ya esa había sido la noticia que se produjo en el trimestre marzo-abril. Pero en el trimestre abril-junio también, aunque aún no se ha declarado oficialmente por el impacto que eso tiene. Entonces, una recesión en Estados Unidos, toda vez que se ha presentado, ha tenido pues un efecto en la economía dominicana que se ha reflejado en todos los órdenes. Y él explicó cómo la recesión de los llamados .com que se produjo en Estados Unidos, pues impactó el gobierno de Hipólito Mejía, que nosotros lo vemos más relacionado solamente con la crisis de Baninte. No, el gobierno, después de estar en la cima de la popularidad durante sus 2 primeros años, tuvo el impacto de una recesión económica en Estados Unidos. Entonces, eso lo sumamos al impacto de la inflación mundial. Eso lo sumamos todavía a la situación que hemos tenido con el COVID, a la situación que hemos tenido con la cadena de suministro, etcétera. Y eso no es otra cosa que problemas sociales y protestas, que es la traducción, porque las protestas son parte de la vida democrática. Son parte de la vida democrática. De hecho, son positivas. Son positivas porque drenan de alguna manera el descontento. El descontento encuentra canales de expresión. Y entonces esos canales de expresión son parte de la salud de la democracia. Entonces, tenemos que ver eso y prepararnos para las cosas que iremos recibiendo, que no son flores en medio de un tema como este, de una inflación realmente acumulada. Y como ya he recibido, bueno, ellos también, porque cuando estamos hablando de los temas de los patronatos, estamos hablando del caso de Padre Villini, estamos hablando del caso de Luis Eduardo Aybar, ellos entienden que este es un esquema que conduce a la privatización del sector salud y por ahí también muestran su descontento. Entonces, como he referido varias veces, lo que ha ocurrido en la Comisión Nacional de Energía, que esto se suma a lo que ocurrió en la Superintendencia de Electricidad, que habrá que ver todo el sector eléctrico y ver si encontramos un lugar donde esto no haya ocurrido. Es decir, que los únicos que se han preparado aquí para enfrentar la inflación son la gente que está en el sector eléctrico. Esos son los únicos que se han preparado porque todos ganan más que lo que estaban antes.
Entonces, aquí hay una información, por ejemplo, sobre lo que ocurrió en la Comisión Nacional de Energía. Esta no es la Superintendencia de Electricidad, sino la Comisión Nacional de Energía. Bueno, ellos tenían un monto salarial que andaba entre mensualmente 14.5 millones. Pero, producto de la inflación, hicieron un reajuste y entonces ahora se paga 18.8 millones en salario. El gasto mensual en nómina de los empleados fijos de la Comisión Nacional de Energía a junio 2022 es de 18.8 millones de pesos para un incremento del 30% con respecto al 2020. Entonces, el director por lo menos tuvo la prudencia, el señor Eduardo Antonio Veras Díaz, de que él se quedó con sus 500,000 pesos. Él se quedó con sus 500,000 pesos, pero a todos los demás ejecutivos, pues se les compensó. Se les compensó porque que la cosa no está fácil. La cosa no está fácil y la gente tiene derecho, a tener algún auxilio para enfrentar la situación que se está produciendo. Entonces así, por ejemplo, la encargada de recursos humanos ganaba 175,000 pesos, pues entonces ahora gana 190,000, que el que ganaba 190,000 gana 215,000, un aumento promedio de 25, 30,000 pesos para que cada uno de estos servidores pues esté en mejores condiciones de enfrentar la inflación. Lo único que eso son cosas particulares que se han hecho sin una línea de ni siquiera del gobierno en ese sentido, sino que gente que tiene la cuchara en su mano, pues la ha aprovechado para servirse con ella misma, enviando pues un mensaje en un sector sumamente crítico, en un sector que hay que subsidiarlo, pues con parte del presupuesto. Y ni siquiera eso alcanza. Como eso no alcanza a los que pagan, ha habido que castigarlo con varios aumentos y se le pensaba seguir castigando aún más a los que pagan. Y el sector se mantiene siendo uno de los más críticos que tenemos. Y entonces, en ese sector tenemos ejemplos como estos. Cambio y fuera.